Bueno, partimos en honor al tiempo. Muchas gracias por estar, quienes están en casa y aquí también, en una mezcla desafiante que es poder efectivamente hacer una conversación a varias voces, ¿sí? Y esa conversación la vamos a hacer junto a Sergio Gómez, director de posgrado de la Escuela de Psicología, y Jorge Sangüesa, que les habla, decano de la misma escuela. Y queremos contarles, queremos un poco traer a la historia parte del recorrido que hemos hecho en una conversación que lleva varios años y que tiene que ver con esta idea, perdón, esa idea central de qué hacemos hoy día con el desarrollo de carrera. Sí, quiero tratar de mostrarles un panorama inicialmente y después Sergio, que es el experto ya en coaching vocacional, les quiere compartir alguna de las ideas que hemos estado haciendo. Una consideración importante: vivimos tiempos que son súper complejos, ¿sí? Ahí hay una lista de los temas que en los últimos 5 años han sido críticos. Los que están a un lado de la pantalla, ¿cierto? Era algo que sabíamos ocurría hasta antes de la pandemia, diríamos yo. Un poquito antes, quizás antes del estallido social. La fragmentación, ¿cierto? Creciente, las probabilidades de obsolescencia, el cambio en las condiciones constantes, el efecto geopolítico que tenían las organizaciones, eran cosas que sabíamos y estábamos tratando de manejar. Pero además de eso, empezaron una cantidad de otros fenómenos que empezaron a afectar ya, diríamos, no el diseño global en las organizaciones, sino que el diseño más particular, las interacciones finalmente. Y las demandas que empezamos a recibir, ¿cierto?, tenían que ver con cuestiones que eran importantes y relevantes para todos. ¿Por qué este contexto? Porque simplemente esta es una excusa, una buena excusa para decir parece que lo que sabíamos antes no es suficiente, ¿sí? Y no es suficiente al punto de decir, voy a usar un esquema pequeño pero que está interesante. Anne-Marie Hatch, que es una investigadora de la Universidad de Oxford, ha estudiado la evolución de las teorías sobre las organizaciones donde los temas de desarrollo de carrera se viven en el día a día. Y en ese contexto, ¿cierto? Ella decía, bueno, básicamente lo que habíamos estado estudiando en la prehistoria, ¿sí?, tenía que ver con la economía, la ingeniería, la sociología y en el mejor de los casos la ciencia política. Pero ella plantea que eso no es sino, y ahí están los autores a los cuales probablemente algunos de nosotros leíó en su momento, a Schmidt, a Durkheim, a Taylor, a Fayol, etcétera, que son autores que alguna vez escuchamos y que probablemente estudiamos. Eso corresponde básicamente a la prehistoria de las organizaciones. Y la prehistoria de las organizaciones ella lo sitúa, ¿cierto?, hasta antes de los años 50. La complejidad creciente de las organizaciones y el desarrollo de carrera dentro de las organizaciones impone la necesidad de tener que mirar más ampliamente. Y ella, en su historia de las organizaciones, dice, mire, hoy día y crecientemente, está por allá aquí, necesitamos la biología, bueno, eso lo sabíamos los chilenos, que Maturana, Varela, los citamos todos, no sé cuántos los leemos, pero ese es otro tema. Pero necesitamos la psicología social, los estudios culturales, la antropología, los estudios folclóricos, la estética, la filosofía, los estudios literarios. O sea, necesitamos muchos más autores, ¿sí?, que leer para poder tratar de entender lo que ha estado pasando en las organizaciones y también en el desarrollo de la carrera. No basta con leer, ¿cierto?, yo digo a los clásicos hoy día, en la teoría de las organizaciones, y fíjense que llegamos ahí a la época moderna, hasta los años 70 con Bertalanffy, que teoría de sistemas, y está genial. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, pareciera que necesitamos renovar nuestro análisis, y la pandemia de alguna manera, ¿cierto?, nos ha confirmado aquello. ¿Qué tipo de análisis tenemos que renovar? Aquellos que impactan directamente el mundo, ¿no? Ustedes han escuchado el acrónimo VUCA, VICA en español, ¿cierto?, para poder describir este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y sin embargo, Stefan Gradmeier, un consultor que trabaja sobre las ideas del futuro, dice, mira, ese mundo es el mundo del pasado. Es un mundo, o sea, es un dato.
Hoy día, dice él, usando otro acrónimo, tenemos que hablar, tenemos que conocer, tenemos que entender que el mundo es el mundo Bani, el mundo frágil, quebradizo, el mundo ansiógeno que nos produce, digamos, no esto, un mundo donde las cosas no son lineares y, por cierto, que son bien incomprensibles. Lo interesante de su mirada, y por eso es que lo introducimos acá y lo ponemos como punto de partida, él dice, bueno, lo que ocurre es que la fragilidad del mundo que vivimos, ¿cierto?, se combate, se contrarresta con conocimiento y resiliencia, ¿sí? Con conocimiento. Y entonces cuando nos preguntamos cómo hacer la toma de decisiones respecto del desarrollo de carrera, tenemos que pensar primero cuál es el conocimiento que tenemos que tener a la mano. ¿Qué necesitamos saber hoy día? ¿Sí? Lo primero. Pero no basta solo con el conocimiento, porque la ansiedad y el miedo que está de alguna manera instalado, generalizado, ¿cierto?, metido en la piel de cada uno de nosotros, de las organizaciones, de los sistemas, del sistema social, vamos a decir, se contrarresta con empatía y mindfulness, o atención plena. Necesitamos tratar de meternos desde dentro. Entonces, tendríamos que pensar, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar en nosotros mismos para hacer aquello? La no linealidad, ¿cierto?, se contrarresta con contexto y adaptabilidad. Necesitamos conocer el contexto y por lo tanto cualquier decisión de carrera tendría que ubicarse hoy día o tendría que responder a la pregunta ¿en qué contexto me voy a desempeñar? ¿Sí? La idea de la transparencia parece ser una cuestión central hoy día para contrarrestar un poco lo incoherente, lo incomprensible que estamos viviendo, ¿sí? En ese marco, en ese contexto, esto lo veníamos sabiendo hace rato, pero la cuarta revolución industrial, el tipo de cosas que están ocurriendo hoy día son de otro orden, ¿sí? Sabemos la cantidad de empleos que van a dejar de existir, de tenerse, ¿sí? Pero no sé si hemos tomado conciencia del impacto que tiene hoy día las que se llaman las organizaciones controladas por datos. Ya no solamente estamos hablando de transformación digital, sino que estamos hablando de organizaciones controladas por algoritmos. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, bueno, ¿y cómo podemos generar nuestra trayectoria? Controlar, autogestionar o gestionar nuestra trayectoria en ese contexto. Entonces, para eso sirve alguna gente que ha estado pensando en esto, entre ellos Ben Horowitz, algo de la historia de él saben, se hizo un hombre importante, interesante, digamos, no armó desde la perspectiva del sistema un buen negocio, lo vendió, se hizo rico y hoy día se dedica a dar charlas sobre la importancia finalmente de pensar no lo que uno sabe, sino lo que uno hace. Y pareciera que ese es el punto, ¿sí? Entonces, cuando estamos de cara a lo que está pasando, tenemos al menos dos alternativas. O nos quedamos congelados frente a, a lo que viene, o tomamos la rienda de nuestro propio destino, de nuestro propio futuro, y sobre eso, ¿cierto?, intentamos hacer algo. Nosotros estamos convencidos que ese contexto, ¿sí?, es el contexto del desarrollo y la gestión de la carrera. Y eso es algo que queremos contarles un poco respecto de la investigación y de los modelos que hoy día sustentan finalmente el cómo nos hacemos cargo nosotros mismos. Para eso le voy a dejar a Sergio. Agradecido. Es mi primera experiencia híbrida, así que estoy conectado allá. Conversando, esta conversación con Jorge la hemos venido teniendo hace varios años. Varios, así, 2014, 2013 incluso. Respecto de cómo podríamos participar mucho más activamente en los procesos de toma de decisiones en relación a las elecciones de carrera y al desarrollo de la misma, ¿sí? Básicamente porque dentro de esta conversación una de las cosas que nos dimos cuenta y fuimos revisando es que la forma en que estábamos pensando
como las ideas que estábamos utilizando teóricamente hablando estaban bien obsoletas, por no decir muy obsoletas. ¿Sí? Si bien nos habían prestado un buen piso para poder pensar acerca del desarrollo de carrera y la elección de la misma, nos empezamos a dar cuenta que no necesariamente nos servía para poder seguir intentando acompañar esos procesos a las personas que nos consultaban acerca del mismo. En ese contexto, y particularmente en lo que dice Jorge, le comentaba hace un rato que se me venían dos cosas a la cabeza. La primera, considerando el mundo actual, es que si es que estamos hablando de desarrollo de carrera, habría que hacerle un guiño al que es el padre de este tema, que es Frank Parsons. A principios del siglo pasado, él desarrolló un modelo que tenía tres condiciones. Una, conócete a ti mismo. La segunda, conoce el entorno laboral. La tercera, ve cuál es la relación entre ambos. En este concepto que quizás pasó de largo, pero que era Career Management, que es la administración de la propia carrera, si es que pensamos este modelo, que se piensa para principios del siglo pasado, una de las cosas que quizás cambia fuertemente para todos nosotros, es que el contexto laboral en que Frank Parsons desarrolla esta teoría es muy distinto al que nos toca a todos los que estamos acá y a los que nos acompañan desde la casa. Es diametralmente distinto. Por lo tanto, parecía que las ideas teóricas con que estábamos trabajando, nuevamente, estaban pensadas para un entorno que no necesariamente es el que estamos nosotros viviendo hoy día. Y que sin duda no va a ser el que vamos a vivir mañana, ni pasado mañana, y posiblemente el año siguiente. Lo segundo que se me venía a la cabeza a propósito de lo anterior, tiene que ver con la autora que está detrás del concepto de Career Management. En el inicio de uno de sus textos ella dice, ¿sabéis qué? Cuando pienso en las personas que hacen acompañamiento a la carrera, o sea, que se sientan con un otro que está con ganas o necesidad, por algún motivo, razón o circunstancia, de poder pensar cuál es el siguiente paso, y uno revisa la literatura, cómo ha ido avanzando, ese tránsito muestra, para aquellos quienes acompañan el proceso, cómo antes estábamos fijados en variables bien específicas que podían influir sobre el proceso, pero que eran variables, no eran visiones completas. Entonces estábamos muy pegados en los estilos de toma de decisiones o en la indecisión que estaba a la raíz de un desarrollo de carrera, para poder pasar hoy día a modelos que son mucho más amplios, mucho más multifocales, multidimensionales, flexibles, holísticos, etc. ¿Sí? En ese marco y en ese contexto de velocidad, lo que está o lo que se devela detrás es que parecía ser que para poder pensar en esto necesitamos pensar en nuevas ideas teóricas, o sea, generar nuevos constructos, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Porque de lo contrario, la velocidad del tiempo y del mundo que estamos experimentando nos iba a dejar atrás. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de ese challenge. ¿De cuándo es? 3 años. Los que están en la casa, ¿alguna apuesta? Voy a poner el chat para... ¿Hace cuánto es el Ice Bucket Challenge? Ah, 3 años, 8 años. 7. 7 años. 3 años. 4 años. 10 años antes de la pandemia. 2021. Ya, efectivamente, ¿quién dijo 8 años? ¿Tú dijiste 8 años? ¿Tú dijiste 10 años? ¿Dijiste 8? 8 años. 2014. El otro día conversaba esto con alguien y me decía, no pueden haber pasado 8 años. Ya pasaron 8 años. Ya pasaron 8 años. ¿Alguien se acordó de los mineros hace un rato? ¿Y eso cuánto han pasado? ¿12 años? Esa es la velocidad. Y de repente no somos conscientes de aquello. En ese marco, y solamente para que lo tengamos en consideración, todos los modelos teóricos que estaban a la base de lo que hasta ahora hemos utilizado para pensar en el desarrollo de carrera, están dentro de un contexto o dentro de un grupo de modelos que se llaman modelos por ajuste. Jorge hoy día en la mañana ocupó una palabra que yo no siento estos años de haber trabajado con estos temas, no haberlo pensado como tal, encajar. Eso es lo que estábamos haciendo. O sea, emergen una serie de hitos en nuestras vidas que parten con nuestro nacimiento y después de eso vienen son bien claros. No sé si hay días pre-kinder, kinder, playgroup, pero ahí, colegio, del colegio a la educación superior, de la educación superior al trabajo, eventualmente uno conoce a alguien, se casa, tiene hijos, trabaja, sigue trabajando, espérame un rato que esto continúa. Parece que la jubilación no es suficiente, si hay que trabajar un par de años más, nos jubilamos. Y en ese momento somos felices.
Pero lo que hemos hecho y hemos internalizado es que necesitamos hacernos cargo o ajustarnos o encajar en estos grandes hitos, sin necesariamente poder detenernos a pensar, ¿será que ese hito que está adelante, no es que sea un mal hito, pero ¿será que yo puedo desarrollar hitos que haya definido per se a propósito de mi propia carrera, a propósito de mi propio desarrollo? Un día se me acercó una mamá en un colegio a preguntarme sobre la carrera de youtuber. ¿Dónde se estudia?, me dice. Es que no se estudia. Y entonces, ¿cómo aprenden? Experiencia. Estos son los nuevos oficios. O sea, como cuando el hijo del zapatero iba a ser zapatero, el hijo del pescador iba a ser pescador, posiblemente el hijo del youtuber sea youtuber. O streamer, o vayan ustedes a saber qué. Lo que está detrás de estos modelos de ajuste es que nosotros podíamos hacer prescripción. Yo no sé si alguno de ustedes o los que están en la casa se aplicaron en algún momento algún test vocacional en el colegio que lo que les decía es básicamente lo que tenían que hacer. Si es que alguno de nosotros supiese qué es lo mejor para cualquier persona en el futuro, no estaríamos conversando acá. Posiblemente es posible. Y no es posible porque, nuevamente, cuando pensamos en estas ideas teóricas que nos permitían o nos pensar acerca de nuestras carreras, lo hicimos en un mundo que ya no existe, ¿sí? En segunda instancia, estos mismos modelos por ajuste tienen a la base ciertos valores. O sea, lo que está detrás de este encajar va a ser el éxito, va a ser la satisfacción y va a ser la estabilidad. Pero esos valores que hoy día son susceptibles al cambio social no son necesariamente los valores que hoy día tiene la base, por ejemplo, las generaciones actuales. Yo siempre cuento esta anécdota, pero yo estuve presente el día en que mi hermano le cuenta a mi papá que le habían ofrecido pega en la empresa donde hizo la práctica y que él había dicho que no. Y de los 8 pelos que tenía mi papá, tienen que haberse quedado con unos 3, yo diría. No podía entender que alguien rechazara un trabajo. Entonces, yo le decía, es que, papá, posiblemente tú lo estás pensando con los valores que tenías tú para poder enfrentarte al trabajo, pero que no necesariamente son los mismos que esta generación que estáis criando tiene. Sobre todo porque la cantidad de conocimiento a la que está expuesto mi hermano, nuevamente, es diametralmente distinta a la que tú estuviste expuesto en su momento, ¿sí? Pero más allá de eso, es que esos valores, indistintamente que yo considero que son buenos valores, que pueden estar a la base de nuestro desarrollo de carrera, no necesariamente siempre fueron definidos por nosotros. ¿Qué es lo que es éxito? ¿Qué es lo satisfacción? Y que eventualmente me va a entregar estabilidad. Y nuevamente volví a esta idea como del encajar, como decía Jorge. O sea, como hay un patrón que está prescrito y lo que vamos a hacer es tratar de adecuarnos a ese patrón de la mejor forma posible, ¿sí? Pero el encaje deja de ser suficiente. Y deja de ser suficiente por lo que les decía recién. Parece que nos estamos moviendo de modelos que tienen esta lógica de ajuste a modelos que son mucho más multidimensionales, pero por sobre todo la frasecita que les dejo allá abajo, en donde lo que estamos viendo es un paso de carreras que están como estandarizadas, o desarrollos de carreras que están estandarizadas, o institucionalizadas, al paso de desarrollos de biografías personales, biografías individualizadas. Ahora ese paso supone una cosa que es sustancial, que es que todos nosotros tenemos la capacidad para poder hacernos cargo del desarrollo de la propia carrera. O sea, eso nos entrega y nos deja en nuestras manos lo que podamos o no hacer con ella, ¿sí? Pensábamos harto en qué poder compartir hoy día con ustedes, si es que teníamos algo que entregarles o compartir para que se llevaran a la casa en términos de modelos o ideas, ¿sí? Una de las cosas que nos surge querer compartir con ustedes tiene que ver con una de las variables que hoy día uno de los modelos que hemos revisado, de los muchos que hemos revisado, propone, tenemos todos nosotros, y que podría estar la base del desarrollo de una carrera hoy día efectiva. Conversaba antes y me decía Jorge que me parecía alucinante considerar que hoy día el desarrollo o la ejecución de nuevas acciones para poder desarrollar nuestras carreras pudiese ser detenerse un segundo. Una habilidad cognitiva que nos permitiese poder decir, ¿sabéis qué? Yo parece que no quiero más inercia, o sea, que esto que va a ocurrir a continuación, que va a empezar a ocurrir desde mañana, por ejemplo, no quiero que sea una respuesta automática al cómo respondo la vida, o sea, como más inercia, más de lo mismo, ¿sí? Sino que lo que quiero que ocurra a continuación sea distinto. Ahora,
ese tomarse un segundo, o el que aparezca esta como condición de que se genere un cambio distinto, puede ser por múltiples variables, ya sea internas o externas. O sea, que yo hoy día esté en verdad muy insatisfecho con lo que estoy haciendo y necesito hacer un cambio, o que haya ciertas condiciones externas que puedan ocurrir, como que esté a puertas de perder mi trabajo, o porque la economía está más dura de lo que habíamos visto en los últimos años. ¿Sí? Lo que sí es importante y es relevante, antes de poder ir a la variable, es considerar que si es que uno toma las habilidades que el mismo Foro Económico Mundial ha dispuesto para los profesionales de esta época, y no solamente del 2022, sino que incluso pensando hacia el 2025, incluso considerando aquellas variables, o más bien aquellas capacidades o habilidades que van a desaparecer producto de la tecnología, es que una de las que tiene más amplitud en cuanto a desarrollo vuelve a pivotear en esta idea que les decía anteriormente, de tener esta capacidad como cognitiva de pensamiento, decir, ¿sabéis que necesito detenerme un minuto? Que son las habilidades cognitivas. Como, no sé si se vio en la casa porque no alcanza hasta allá, pero si ustedes ven el arbolito hacia abajo, donde están las habilidades, aparecen las habilidades cognitivas como el conocimiento, básicamente, ¿sí? Que es donde uno tiene la capacidad de poder desarrollar más. En ese contexto de tomarse un tiempo es que se plantea hoy día, aparecen los recursos de autorregulación. ¿Qué supone esto? Que frente a un evento de tensión externa o de tensión interna, pareciese haber una capacidad que podemos desarrollar en donde podemos decir, ¿sabéis que lo que viene a continuación, la verdad que no quiero que sea un automatismo? No quiero que sea una inercia que ha venido como siendo la forma en que he ido tomando las decisiones de carrera en mi vida, sino que es un momento en que puedo como parar a poder diseñar una respuesta distinta a la que he tenido hasta ahora. Dentro de ese marco o dentro de ese contexto es que aparece este modelo, que es el modelo de adaptabilidad de carrera, en donde se plantea que existen 4 C. Ahora, en la traducción, claramente la primera es una P, pero dice preocupación, debería ser concern, pero no es un modelo de 4 variables que están sueltas por la vía, sino que tiene 3 niveles. Un primer nivel en donde vamos, o podríamos considerar todas nuestras actitudes, creencias, comportamientos, que es de donde nosotros sacamos el conocimiento para poder generar las estrategias de carrera que necesitamos para poder desarrollarla en la vía que consideramos, ¿sí? En una segunda instancia, todas estas creencias, todas estas actitudes, todos estos comportamientos se diferencian en 4 dimensiones que son las que están ustedes viendo ahí. Pero lo que es más atractivo del modelo es que estas 4 dimensiones en un tercer nivel se agrupan para poder definir un indicador único de adaptabilidad de carrera, que lo que nos dice es cuán preparados estamos o no para el siguiente paso. Lo que es bueno esto, lo que es interesante de considerar, es que la autorregulación es algo que nosotros podríamos medir en todos los que estamos acá y los que están en la casa, ¿sí? ¿Cuán desarrollado tenemos esas capacidades? Quienes tengan más desarrollado su capacidad de adaptabilidad, sus recursos de adaptabilidad, no solamente van a poder diseñar de mejor forma las siguientes respuestas que pueden tomar, no solamente se van a recuperar más rápido del estrés psicológico, no solamente van a estar más en contacto con sus emociones, sino que son personas que tienen más motivación por aprender y desarrollar recursos que les permitan poder desarrollar de manera más consciente sus carreras, ¿sí? Ahora, en ese marco y en esa consideración, cuando pensamos en la preocupación, estamos pensando en personas que están orientadas hacia el futuro, que están considerando cómo prepararse para eso que viene. ¿Qué es lo que podría venir? ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que quisiera que viniera a continuación? En segunda instancia, el control, que es la segunda C. Que son personas básicamente que están orientadas a considerar cómo pueden influir en eso que va a ocurrir. No solamente que llegue la vida por defecto, sino que de alguna otra forma tener capacidad para poder hacer que la vida tome una forma que sea lo más cercana al diseño que yo ya preestablecido en estos términos, ¿sí? La curiosidad, que está fuertemente anexada con algo que al menos nosotros como escuela venimos planteando ya desde su inicio, diría yo, pero en cuanto a los posgrados, bueno, en todas las líneas está dispuesto así, que es no solamente la curiosidad por las herramientas que podría yo tener para desarrollarme, sino que es fuertemente una exploración de sí mismo, que es el primero de los principios que desarrolló, que planteó Parsons hace más de 100 años atrás, para estos mismos efectos. Y finalmente la confianza.
que es poder ir generando condiciones para poder estar seguro de que las decisiones que estoy tomando son las correctas. Las dos últimas podrían suponer un espacio como este, en donde uno se alimenta de información que permita poder tomar mejores decisiones en cuanto a qué posgrado seguir, o qué curso tomar, o qué carrera estudiar, y que lo anterior permite conocimientos lo suficientemente robustos para poder llegar a tomar una decisión que supone un siguiente paso educativo, que supone la transición de una carrera, que en el caso de los que son más chicos hoy día supone la salida del colegio al paso a la educación superior, o la salida de la educación superior al trabajo, o dentro de los trabajos, como les decía anteriormente, cambios en el mismo. Y si quisiera ponerle un pelito más a la sopa respecto de qué es lo que se puede hacer con como recursos de adaptabilidad, de autorregulación que tenemos, que son las 4C, al final aparece el síndrome del impostor como una práctica más adaptativa. Para los que no sepan qué es el síndrome del impostor, es cuando uno cree que no se merece lo que tiene o produce. Aparecen una serie de respuestas que nos podrían permitir adaptarnos a las necesidades que vienen a continuación, toda vez que podemos planificar nuestra carrera, estimar cuáles son las dificultades que podrían aparecer por defecto de una toma de decisiones. Ahí hay un mapeo bien robusto de las cosas que ocurren antes de tomar decisiones de carrera, la exploración de la carrera como tal, o sea, como desde consultar qué es lo que se requiere para poder adaptarme a este mundo que está sucediendo a la velocidad que Jorge nos planteaba, e incluso la exploración respecto de uno mismo, que de hecho nosotros en un instrumento de medición en un modelo de toma de decisiones para la elección de carrera, el autoconocimiento es algo que siempre sale defectuoso, siempre. Siempre sale muy bajito. Está como poco considerado a la hora de tomar decisiones, pero es algo que hoy día, de hecho, nuevamente, si uno toma, por ejemplo, las estimaciones del Foro Económico Mundial, el autoconocimiento debiese ser un desde para los profesionales actuales, a propósito de escenarios como este y otros. Y finalmente, cuán competente me siento en esa ocupación. Si quisiéramos hacerle un doble clic a esta como acercamiento teórico para el desarrollo de nuestras carreras, podríamos partir por cualquiera de las condiciones que están en ese esquema que les planteo aquí o allá. Y nuevamente, dentro de la satisfacción o de la preocupación, sí, crecimiento personal, por ejemplo, por mencionar alguno. La preocupación en cuanto a la carrera. Esta es una pregunta que vimos de otro modelo, lo que está ahí como Career Satisfaction. En otro modelo que hemos revisado harto, una de las preguntas con que se inserta el modelo de desarrollo y aprendizaje de carrera plantea que generalmente nosotros no nos preguntamos por algo bien sencillo, que es qué nos podría entregar satisfacción y felicidad en el desarrollo de nuestras carreras. Pareciera ser que cuando uno termina de estudiar, lo que viene a continuación es buscar una pega, y no necesariamente si es que esa pega cumple o no con algunos parámetros que yo ya he descrito per se, ¿sí? En algunos casos, obviamente, la necesidad nos lleva a trabajar, pero eso no nos exime del hecho de poder preguntarnos nuevamente acerca de ello si es que quisiéramos hacer una transición o un paso a una carrera, o un desarrollo, o incluso un oficio que estuviera más cerca de aquello que hoy día podría entregarnos esa felicidad o esa satisfacción. Ahora, y para ir cerrando esto, y solamente como un estímulo a pensamiento, aquí les muestro un caballero que si bien muere el 94, o sea, el 97 antes nos regala un librazo. Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Este es un prisionero 119.604 del campo de concentración de Auschwitz entre el 40 y el 45, es psiquiatra, es catedrático, doctor honoris causa como 28 universidades, y escribe un hermoso libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y él, al principio del libro, dice: me podrían despojar de todo. Lo escribí dentro del contexto del campo de concentración. Me podrían despojar de mi ropa, me podrían hacer sentir vergüenza, me podrían someter a los peores vejámenes que se puede someter a una persona, pero lo que no me pueden quitar es el tipo de persona que quiero ser al final del día. Ese es el último de los derechos humanos. Es tan íntimo, es tan personal, que nadie podría despojarte de él. Esto lo escribí dentro del contexto de un campo de concentración. Nuevamente, lo que nosotros seleccionemos o queramos comenzar a hacer o diseñar mañana, depende de cada uno de nosotros. En mayor o menor medida, pero depende de nosotros. El desarrollo de esa biografía personal que supone el desarrollo de nuestras carreras. Lo conversábamos antes con Jorge, y esto no supone que el día de mañana tengamos que renunciar a todos nuestros trabajos y salir al mundo, no. Tiene que ver incluso con la disposición que nosotros tenemos
para con nuestros trabajos y las oportunidades que dentro del mismo podrían aparecer. Y si es que no aparecen, es ir viendo o generando las instancias o las formas en que vaya apareciendo en nuestro desarrollo aquello que hoy día podría hacernos falta. Solo para finalizar les dejo un videito que personalmente me gustó mucho. Discúlpenme que no está traducido al español, si es que eso va a tener algún problema, pero está subtitulado en inglés. Solo que ver si se escucha desde la casa. Sí, sí, me dices porfa si se escucha el video, por favor. Maintaining a happy marriage is hard. Getting a divorce is hard. Choose your hard. Being overweight is hard. Being fit is hard. Choose your hard. Being broke is hard. Being financially disciplined is hard. Choose your hard. Having difficult conversations with people is hard. The consequence of not having those difficult conversations is hard. Choose your hard. You see, life will never be easy. It will always be hard. But the beauty of that is that you get to choose your hard. Me disculpan la fuente TikTok, como que no es Scopus, pero it's hard. Este espacio no es fácil, es verdad. Nuevamente, si es que hay algo que ha sido atractivo al menos de observar en toda la literatura que hemos revisado, tiene que ver con el voto de conciencia que en cada uno de nosotros está el desarrollo que queramos hacer a propósito de nuestras carreras. Han habido algunos como buenos modelos que podrían ser como Viktor Frankl y otros que creo que han hecho muy buenas propuestas y creo que marcan un buen approach para aquellos quienes hoy día queramos inspirarnos con alguien o de algo para poder hacer esa trayectoria, una trayectoria prediseñada y no necesariamente una trayectoria que ocurra por defecto de la inercia que hemos podido venir experimentando hasta ahora. Dicho eso, agradecerles que están acá, a los que están en la casita también, agradecerles un montón por estar conectados. No sé si tienen ahora sí dudas, consultas, inquietudes, comentarios que podamos conversar, discutir. Ahora sí voy a dejar de compartir para poder verlo. ¿Ahí cierto? Sí. Me siento al lado suyo. Ustedes dirán, si tienen preguntas desde la casa, genial. Si tienen preguntas acá, tienen también. Ah, claro, si tienen preguntas acá, necesitamos pasarle el micrófono. ¿Se escucha? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, perfecto. Ya, súper. En este contexto actual de las organizaciones, me gustaría consultarles a ustedes cómo yo puedo, dentro de las organizaciones, favorecer el desarrollo de los colaboradores para que también se contribuya a la realización de ellos y, por otra parte, a que estén contentos dentro de la organización. Por favor. Sí. Te doy Eso es para hacer algún curso, ¿no? Un posgrado en responder aquello. ¿Ah? Hay algunos programas que como el Magíster de Habilidad Directiva de la Escuela de Psicología. No, pero quiero hacer dos reflexiones. Primero, respecto de tu pregunta, confirmar que hoy día no es posible no pensar en eso. Porque lo que está ocurriendo, el fenómeno de la renuncia silenciosa que deben haber escuchado, ¿cierto? Está ahí. O sea, hoy día tenemos un contexto organizacional en que esta pregunta no podemos dejar de hacérnosla, ¿sí? Necesitamos desarrollar, ¿cierto?, a los colaboradores dentro de la empresa, la organización, porque si no, simplemente se van a ir. Lo que está ocurriendo hoy día en algunas tendencias que son interesantes tiene que ver fundamentalmente con cómo se desarrolla talento dentro de la propia organización. Hoy día probablemente no estamos buscando, no estamos pensando en ir afuera a buscar talento, sino que buscar y generar planes de desarrollo personal y de carrera al interior de la organización. Eso presupone un cambio en las concepciones tradicionales de gestión de personas, por cierto, al menos. Pero probablemente también supone
un cambio perdón, tomar conciencia de cómo tenemos diseñada la organización. Y esto es algo que se ha pensado poco y que se enseña menos. En general, los temas de diseño organizacional no son parte de los programas de MBA, de gestión de recursos humanos, queda como para los expertos. Y sin embargo, esta es una de las vías que preferentemente se ha empezado a usar en un conjunto de organizaciones para poder efectivamente desarrollar la carrera de las personas. O sea, es cómo finalmente entendemos que el laboratorio es la organización. Esto implica un cambio importante en las habilidades directivas, ¿cierto?, de quienes dirigen las organizaciones, probablemente una concepción diferente también en aquellos que toman decisiones. Sin embargo, no va a haber otra, porque lo que está ocurriendo es un cambio profundo en las tendencias del trabajo. Nosotros participamos de un observatorio de futuros del trabajo. Tenemos hoy día el núcleo Milenio sobre futuros del trabajo, que es un núcleo en el que participan varias universidades, dentro de ellas, ¿cierto?, la nuestra, desde la Escuela de Psicología, hay una académica que es la codirectora de ese espacio, y allí hay, por ahora, cierto interés en buscar respuestas que no están dadas, y esto es lo más complejo. No hay una a priori, tenemos que desarrollarla juntos, ¿sí? Pero, si puedo usar el micrófono. Hola, hola. ¿Podríamos decirle así, flexibilidad? Podríamos llamarle flexibilidad, pero no es solo flexibilidad. Ese es el tema. No es solo de... Aquí hay una demanda importante, digamos, ¿no? Flexibilidad presupondría lo que conocíamos hasta hace muy poquito como adaptación, ¿sí? El tema es que la adaptación, en términos estrictamente estructurales, frente a un entorno que cambia tan rápidamente, lo más probable es que genere un problema en la sostenibilidad de las organizaciones. Un arma de doble filo. Exactamente, digamos, ¿no? Yo creo que hay que poner en el centro de esta tensión entre lo que la organización es o ha sido históricamente, los desafíos que tiene a futuro, hay que poner en el centro justamente la construcción de ese nuevo valor a partir de las personas. Y a mí me parece que eso tiene una dimensión diferente. Muchas gracias. Otra mirada como el trabajador, con respecto a la pregunta que ella formula, sería simple que se les preguntara a los mismos trabajadores con qué sueñan, qué les gustaría hacer, en cuánto tiempo dentro de la organización, porque muchas veces al empleador no le importa quién eres o qué le gusta, solamente tú eres una pieza dentro de la empresa, pero no hay un mayor conocimiento de la persona como ser humano y qué aspiraciones tiene. Yo creo que también las empresas deberían enfocarse a eso, porque no sirve de nada uno tener un gran autoconocimiento, pero al empleador solamente le importa que tú hagas el trabajo. Sí, yo no me atrevo a hacer ese juicio, ¿eh? Mi experiencia con las organizaciones es que hoy día están claramente generando cambios bien profundos en las maneras de entender la participación, el diálogo. Hoy día hay una tendencia bastante novedosa, vamos a decirlo así, tal vez para la cultura organizacional en Chile. Los cambios en el desarrollo organizacional hoy día tienen un apellido y eso se llama dialógico, desarrollo organizacional dialógico, que supone una manera distinta de entender el desarrollo, la construcción finalmente de los cambios necesarios para poder sobrevivir en estos tiempos. Yo creo que estamos viviendo tiempos fascinantes, que no son fáciles, que presuponen cambios muy profundos, pero conozco a muchísima gente que está activamente buscando esos cambios porque la verdad, después de esta vuelta, vamos a decir así, empezamos a considerar de otra manera la sobrevivencia. No queremos solo sobrevivir, queremos lograr pleno desarrollo de las personas y de las organizaciones en los contextos en los que vivimos. ¿Sí? Eso. Marcia, no sé si te contesto algo de lo que... Sí.
¿Sí? Sí, por supuesto, sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Comentarios, preguntas? ¿No? Bueno, los invitamos a seguir en esto entonces. Y seguir en esto, es que esto es interesante, digamos, ¿no? Seguir en esto, ustedes ven, no es esperar que las cosas lleguen, sino construir el conjunto de posibilidades y las condiciones que nos permitan hacer que sucedan esas cosas apasionantes que tenemos por delante y que constituyen finalmente nuestro propio desarrollo de carrera. Sergio, no sé si Sí, quiere agregar algo. no, contribuir a la invitación de Jorge. Estaba pensando en todas las descripciones que hemos leído respecto de lo que es la carrera, y al menos a mí la que más me ha gustado supone que el desarrollo de la carrera es en y con la vida de las personas. Y eso trasciende el espacio laboral, sino que nos toca fuertemente. Y en esa consideración y en ese contexto, y como bien dice Jorge, muchas veces pasamos tanto rato trabajando que no sería malo de repente darle una vuelta, les insisto, no necesariamente o única y exclusivamente a lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿sí? Y cómo ese mismo espacio que estamos habitando hoy día podría suponer oportunidades que de repente no consideramos porque no hacemos un doble clic, como antes les decía, a eso que pensamos, a eso que hacemos, o a la actitud que tenemos frente a las cosas que hacemos en el día a día. Entonces eso, como bien decía Jorge, continuar en esto. Esperamos que el punto de partida, o al menos el modelo que compartimos con usted hoy día, sea un buen punto para poder pensar al menos en estas 4 cosas que suponen preocuparse, tener un poquito de control respecto a eso que quiero que ocurra, tener curiosidad acerca de por dónde podría partir incluso. Si no es autoconocimiento, podrían ser otras inquietudes. Y finalmente, como todo lo anterior, tributa a generar más confianza en las decisiones que vamos tomando, porque suponen no solamente conocernos, sino conocer el entorno en que estamos hoy día de manera más acabada, para tomar mejores decisiones, ¿sí? Y eso, agradecerles nuevamente a los que están en la casa. Gracias por conectarse, seguimos en contacto, y a los que están acá también agradecerles por haber venido, ¿sí? Eso. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias a ustedes. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Gisela y Giselle, creo, ¿sí? Giselle, que interesante estudiar la conducta humana, quiere ser psicóloga, programa para vespertino, pero que podemos hacer otras cosas también. Como tomar un posgrado en la Escuela de Psicología de la Universidad del Fidel. No. Un abrazo a todos y a todas, que les vaya muy bien, ¿eh?